Gracias, Ale, y gracias, Ana. A mí también me entusiasmaron y espero que la propuesta que tengo ahora para todos ustedes también los entusiasme. Yo ya debo admitir que vi alguna cosita de esta propuesta y la idea es contarles de qué trata, porque el 29 de agosto, ahora en unos días nada más, se va a estrenar la película documental Mala Reputación, que de alguna forma cuenta la historia de Karina Núñez, que seguramente ustedes saben quién es Karina Núñez. Ella es trabajadora sexual, mujer, feminista, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y por los derechos humanos, una mujer que se ha tornado muy mediática y muy necesaria para la discusión pública. Y esta película tiene dos directoras, Sol Infante y Marta García, que están hoy aquí con nosotros. ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenidas. Gracias. Un placer y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La felicito por el resultado, que tuve la suerte de ver algo para hacer esta nota, pero también por la idea de poner a Karina en el centro. Una mujer que, bueno, desde que irrumpió en la escena pública, siempre ha dado que hablar. Y una de las cosas que me preguntaba es, ¿hay algo más para contar de Karina? Porque ella es tan transparente, lo hemos visto todo, pero ustedes encontraron esa beta. ¿Por qué Karina y cuándo comenzó este proceso? Bueno, yo creo que sí, que Karina tiene muchas facetas más. Nosotras tratamos de encontrar una que no fuera tan la que todo el mundo conoce, ¿no? Como más humana y como más de adentro hacia sus compañeras. La idea inicial nace porque nosotras leímos un libro sobre una periodista mexicana que se llama Lidia Cacho, sobre la trata de personas para explotación sexual, se llama Esclavas del Poder. Y ahí como que nos interesó un poco, porque Uruguay aparecía como país de tránsito y nos generaba como algunas dudas, relatos que no nos cerraban. Y empezamos a investigar ese tema en realidad, sin norte. Entrevistamos a Andrea Tuana y ahí fuimos llegando un poco a Karina, que si bien la conocíamos, porque es medio imposible no conocerla, no la conocíamos como la conocimos cuando decidimos un poco empezar a hacer la película. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Karina? ¿Qué descubrió? ¿Qué había en ella que ustedes entendían que había algo más para contar, que había una historia ahí atrás? Yo creo que su forma de hablar y de enfrentarse a la vida, ¿no? Porque lo que hicimos fue una entrevista y ya ese día iba a un encuentro que había en un hotel ahí en el Radisson. Era un encuentro feminista que estaba convocado por la ONU y quedamos con ella en el hotel antes de ir ahí. La entrevistamos y no era tanto lo que contaba, sino cómo lo contaba, ¿no? Esa forma de enfrentar, de esa irreverencia, de esa forma de ser combativa. Bueno, ahí fue como dijimos, bueno, vamos a seguir por acá, ¿no? Conociéndola. Sí, además ustedes se meten a través de la historia de Karina en la historia de tantas mujeres trabajadoras sexuales que ponen el cuerpo, que ponen su alma, ¿no? para este trabajo. Y logran identificar a través de su historia tan particular o de sus maneras tan particulares, retratar justamente esa realidad del Uruguay. ¿Era un poco el objetivo? Nosotras estuvimos como un tiempo investigando, también esto que decía Marta, o sea, nosotros estuvimos 2 años con Karina medio persiguiéndola, básicamente, pero sin tener claro qué íbamos a hacer. O sea, 2 años solo escuchándola sin prender la cámara. Cuando nosotras decidimos empezar a filmar, empieza el proceso de otras y se dio como muy casualmente esa simbiosis. O sea, nosotras empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un documental que nos llevó mucho tiempo también escribir y como saber, porque Karina tiene tantas puntas que era como, bueno, era difícil como concentrarse y cuando apareció otras fue como que enseguida identificamos que esa era la historia que nosotras también queríamos contar, como mujeres, como trabajadoras, como feministas también. Entonces fue como casual. Creo que es una realidad no de todas las trabajadoras, creo que esas trabajadoras están atravesadas por vivir en el interior del país, por pertenecer a una clase social. O sea, fuimos entendiendo que el problema no es el trabajo sexual, que muchas veces el problema es a qué clase perteneces, qué oportunidades tuviste. El trabajo sexual termina siendo una opción como puede ser ser trabajadora doméstica, sí. Incluso en Montevideo es bastante distinto que en el interior. Nosotros nos enfocamos más en el interior porque Karina hace un trabajo que quizás para quienes vivimos en Montevideo es invisible, pero a Karina en el interior la conocen igual que acá. O sea, en cualquier departamento es como alguien que tiene mucha llegada. Y bueno, y ese era su grupo de personas, ¿no? El trabajo sexual está disgregado en el territorio, no es una oficina a la que vos vas y te cruzas. Y ella hace ese trabajo de hormiga de ir generando una red entre las trabajadoras. La manera en la que está filmado hay como una cámara testimonial que es parte, digamos, de la rutina de Karina,
desde su encuentro con compañeras, almuerzos con familia o grupos ¿no? de personas queridas para ella, hasta ese trabajo de activista, hasta incluso sus momentos de trabajo en sí, ¿no? Donde ella está en la ruta, esperando. ¿Cómo fue, cómo lograron ustedes que Karina se olvidara de esa cámara? Pues se la ve totalmente natural, ¿no? En su hábitat y no está pendiente de que hay una cámara filmándola 24/7, como me imagino. Bueno, yo creo que fue estos 2 años que estuvimos con ella conociéndonos y generando un vínculo. Nosotras cuando prendimos la cámara con Karina ya teníamos una relación, entonces de alguna forma cuando estábamos ahí con la cámara ella se olvidaba de nosotras porque nosotras ya formábamos parte, ¿no? de ella también, de su vida. Y después cuando hay tantas personas pasaban muchas cosas, entonces nosotras tampoco es que éramos el centro, porque pasaban tantas cosas a la vez que en realidad nosotras estábamos Era ahí. una más. Claro, entonces eso en ese sentido fue fácil hacerlo, digamos, el estar ahí y bueno, y pasar un poco desapercibidas. Bien, además ella está acostumbrada a las cámaras, ¿no? Además, Ni que hablar. además. Es ideal en realidad para eso. Pensaba, ¿no? Ustedes lo hicieron, me parece que en plena pandemia, porque hay imágenes de tapaboca, ¿no? ¿Eso dificultó de alguna manera? O si también retrató cosas que la pandemia recrudeció de alguna manera. En realidad nosotros llevamos 8 años haciendo el documental, 2 de esta investigación que no se filmó y ahí tenemos algunas cosas filmadas, pero muy como si vamos a trípode, como investigando. Y nos agarró un poco la pandemia en el medio. Nosotros ya estábamos en un proceso bastante avanzado igual. Nos pareció que estaba bueno incluir la pandemia porque justamente esto que decís, la pandemia dejó visible todas esas cosas que no tienen las trabajadoras sexuales como trabajadoras, que es qué pasa cuando no puedes trabajar, a quién recurrís, ¿no? Entonces, a ellas mismas, a esa red que fueron generando. Entonces, está dentro de la película porque fue un momento que hacía visibles esas carencias. Claro. Sí, tuvimos algunas dificultades porque nos quedaba filmar unas cosas en la ruta que en la pandemia tuvimos que esperar para poder filmarlas, pero no fue determinante para nosotras que existiera, digamos, no teníamos un apuro en terminar, de hecho se terminó cuando consideramos que la película ya estaba. Muy bien macerado el documental. Uno se pregunta, o me imagino los televidentes se deben consultar, ¿esto es una biografía de Karina? ¿Es un documental sobre Karina? O también cuando lo termino de ver, paso raya, me quedo con un montón de información de data sobre otros temas que tienen que ver con el ámbito social. Bueno, yo creo que biográfico no es, porque de alguna forma también nosotras como que rescatamos una partecita de la vida y también en este caso de la construcción de otras y de este tiempo en el que Karina también estaba intentando dejar de trabajar. Entonces sí es un cachito de ese tiempo, no es su biografía y también está como contada desde nuestra mirada. Entonces, bueno, hay una subjetividad. Pero no me acuerdo lo que iba a decir. No, si, yo te consultaba si cuando pasás raya, además de la historia de Karina o la historia a través de Karina, también se dejan ver allí o uno se va con información de una realidad social que desconoce. Bueno, para nosotras sí fue así, o sea, fue llegar, porque filmamos en diferentes departamentos y con Karina accedimos a muchos lugares que no conocíamos y ahí como que conocimos eso, universos diversos. Sí es verdad, como decía antes Sol, es una película protagonizada por una trabajadora sexual, pero no es una película sobre trabajo sexual, es una película sobre trabajo, sobre organización sindical de un grupo de personas que están en una situación de vulnerabilidad también, ¿no? Entonces, hay otros temas, sí, no es el trabajo sexual el centro, sí aparece el trabajo, porque evidentemente es una película de trabajo, pero no es el centro. De hecho, yo creo que los problemas a los que se enfrentan ellas, te las enfrentás como trabajador o trabajadora fuera de ese rubro. Lo que es tabú es hablar de trabajo sexual en términos de trabajo, porque está la moral de por medio, porque eso no es un trabajo, porque está muy dividida las aguas sobre si vamos a permitir entonces que ya que existe lo regularizamos o no. Abolicionismo no. Exacto. En Uruguay el trabajo está regularizado, es legal. Bueno, vayan a ver la peli, no. Pero más allá de eso, digo, me parece que es una película que a veces
trabajás de otra cosa y decís, yo también tengo una empresa y yo me voy a poder jubilar y yo cómo voy a... O sea, en realidad cualquier trabajador o trabajadora, en un mundo contemporáneo como este, donde cada vez está más terciarizado el trabajo, donde las personas que sí igual ejercen una tarea todos los días en el mismo lugar son empresas, ¿no? En esta nueva... Eso ya lo viven de hace muchos años. Claro. No es tan lejano al final. Bueno, eso es interpelante también, porque creo que muchas veces muchos de nosotros nos sentimos que estamos lejos de esa realidad, ¿no? Que el trabajo sexual forma parte de la realidad de algunos, de unas realidades mucho más sumergidas. Y cuando vemos este resultado o estas problemáticas, estas cosas a las que se enfrentan, dicen, pucha, no estoy tan lejos de las cosas que les pasan, ¿no? Y esa generación de empatía también. Claro, capaz que el hacerlo desde una película, desde un documental, tiene una parte como más artística, humana, que te permite como ver algunos matices y quizás entender como el día a día, eso que capaz que te permite como eso, empatizar y ya que la barrera no sea si es trabajadora sexual o no, sino cuán vulnerado o cuán precarios son algunos trabajos y qué podemos hacer nosotros desde la sociedad en vez de estar diciendo, bueno, no, porque es trabajadora sexual, entonces yo no voy a opinar de este tema, sino como entender que en realidad cuál es el conflicto dentro del trabajo, digamos. Y yo creo que ahí, igual yo como trabajadora del audiovisual, me sentí muchas veces identificada con cosas que aún tampoco están reguladas en un trabajo que no tiene nada que ver. Creo que el título, obviamente hay un juego de palabras, pero tiene una carga emotiva muy fuerte, ¿no? Que uno se imagina que las trabajadoras sexuales cargan con él, ¿no? La mala reputación, la mala palabra, el estigma, los márgenes, ¿no? ¿Entienden que esto es así, que todavía sigue siendo así? ¿Esa mala reputación es una mochila para ellas? Nosotras, por lo que vivimos con Karina y con sus compañeras, sí, sin duda. De hecho, bueno, hay intentar de cambiar de trabajo. Eso es mucho más difícil que si vos trabajás de otra cosa. Vos querés dejar de ser periodista y mañana sos, no sé, maestra y fuiste periodista. Si vos sos trabajadora sexual, lo serás para siempre, ¿no? Como que esa carga. Y después otras situaciones como, por ejemplo, para alquilar una casa, una vivienda. No es fácil con una trabajadora sexual. ¿Por qué cargan con ese estigma? O sea, no es lo mismo. Además la informalidad, ¿no? Sí, la informalidad, pero esto de que tu casa es entonces un lugar donde vas a ejercer el trabajo sexual, como además que eso fuese algo malo en el caso de que fuese una... O sea, como que todo parece que una trabajadora sexual, todo va a girar alrededor de su trabajo que tiene que ver con el sexo. Y las personas viven en sus casas y viven con sus hijos y almuerzan y cenan igual que nosotros y tienen su espacio de trabajo. De hecho, Karina es de Fraiventos, pero vivió toda la vida en Jun, porque entendía que era más fácil trabajar en Jun para su familia, ¿no? Cosas que... Digo, son paréntesis, en la película no están. Pero digamos, sí, si hubiera sido tan natural, hubiera vivido y hubiera podido alquilar y hubiera tenido una vida, ¿no? O las personas que son trabajadoras sexuales que su familia no lo saben. Claro, entonces, lo hacen en silencio. Sí hay una mochila ahí. Ustedes hicieron una investigación previa, ¿no? Antes de empezar a rodar, pero antes de esa investigación, ¿llegaban con cosas que creían que sabían? ¿Cuánto les cambió la mirada personal de eso? Sí. Los cambios, sí. Yo, de hecho... Si me preguntás antes de arrancar a hacer la película, yo seguramente era abolicionista, ¿no? Como que me parecía que el trabajo sexual era un trabajo que a las mujeres les genera, ¿no? Como toda esta carga patriarcal sobre los cuerpos. Entonces, fue también conocer a Karina, empezar a leer y empezar a conocerla, sobre todo a escucharlas y, claro, darte cuenta de que ese binarismo entre el abolicionismo y el regulacionismo quizá no es tal, ¿no? Que lo que importa son las personas, que hoy sí están ejerciendo ese trabajo. Entonces hay una cuestión de derechos que va más allá de lo que moralmente se pueda pensar, ¿no? Entonces, para mí eso fue un aprendizaje, sin duda. Porque sí, claro, yo venía con prejuicios, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene el arte, ¿no? Esta posibilidad, además, de ustedes como protagonistas. ¿Y a vos qué te pasó? Bueno, yo pensamos bastante parecido. Yo creo que también conocerlo como de primera persona, también cuando uno investiga un tema siempre lo investiga en un libro, en la academia, ¿no? Pero conocerlo de primera persona, cuáles son las problemáticas, al final ahí como que hay una verdad que se revela que es lo mismo que yo le vaya a contar las problemáticas sobre mi trabajo o las lea, a vivirlas y acompañarlas. Y no sé, para mí también hay algo ahí en la dignidad que cuánta gente que trabaja hace algo indigno también, desde otra moral, que no tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con
a veces hasta con lo que uno mismo quiere para uno. O sea, digo, ¿dónde está el trabajo? El trabajo es sexual, pero digo, lo indigno que se le pone, me parece que todos en nuestro trabajo hemos sido muchas veces presionados a hacer cosas que no queremos. O sea, ¿cuál es la gran diferencia? Entonces, creo que eso fue transformando y cuestionando hasta mi propia tarea en donde yo la hago. No sé, me parece que está bueno reflexionar eso. El peso del cuerpo y la sexualidad Sí, también. y sobre todo que si lo vamos a consumir, que para mí es como el resumen final, o sea, si va a existir el trabajo sexual, porque entonces hay mercado, porque eso es lo que no se puede regularizar, porque no se educa para extinguir al trabajo sexual, es decir, que no haya clientes, si las vamos a utilizar, entonces démosle los derechos que tiene cualquier trabajador o trabajadora fuera de esa actividad. Porque si no es medio hipócrita también, es mucho más hipócrita la sociedad que las trabajadoras sexuales, Claro. que en realidad en algún momento te consumen, pero la ley no las ampara, solo ampara al consumidor. Entonces, creo que es al final la motivación también que nos fue llevando el documental cuando lo hacíamos, ¿no? Bueno, La reivindicación. Sí. Yo la felicito de vuelta por poner a Karina en el centro. Ella sabe que yo la quiero mucho y me encanta más verla y ver su historia contada de una manera tan sensible. Y en Karina, todas esas trabajadoras sexuales, sobre todo del interior del país, que tienen una realidad bien particular. Y a la audiencia decirle que es una Karina a full, habla de política, critica a diestra y siniestra, o sea, está, pero increíble realmente su testimonio con la sensibilidad de las chicas ahí poniendo lente. Hay un preestreno, ¿no? Que es el 23 de agosto en la Sala Citarrosa, pero me decían que ya hay poquitas entradas. Sí, Sí. quedan poquitas, pero quedan. Bien, en Ticantel las encuentran. Sí. Lo buscan como Mala Reputación. Y si no, el estreno en Uruguay, 29 de agosto del 2024, ahora en unos días, va a estar ¿en qué salas? Bueno, en Montevideo va a estar de forma continua en Cinemateca y en Sala B, y después vamos a tener diferentes funciones en el Florencio Sánchez, en el Alba Roballo, en Goes, en la Sala Lazaroff, en el Artesano. Bien, y después guía por el interior. Sí, vamos a estar en Río Negro el primer fin de semana, que vamos a estar nosotras con Karina también, en Fray Bento, Juni y San Javier. Después vamos a estar en Trinidad, en Durazno, en Rivera, Paysandú, Salto, Rivera, Canelones. Bien. ¿Tienen redes para que la gente las pueda seguir? Sí, Mala Reputación Película. Ahí encuentran tanto en Instagram como en Facebook toda la información, fechas, horas. Muy Así bien. que vengan a ver la película. Y yo particularmente también se las recomiendo. Sol, Marta, gracias. Las Gracias a vos. felicito. Gracias a vos. Ha sido un Gracias. placer.